Entonces, muchachos, este es el proyecto, ¿cierto? Ahorita que les mando el PDF. Son 8 puntos, ¿cierto? A los grupos de 4 personas, pues les toca escoger 2 pares y 2 impares, ¿cierto? 2 puntos pares y 2 puntos impares. Los deben resolver. Me deben mandar el punto TXT con sus soluciones. Pues después sustentamos eso en la plataforma, ¿cierto? Los Los tres, grupos de bueno, 4 personas, dijiste. no. En grupos de 3 personas, 4 puntos, Ah, ok, vale. ¿cierto? Entonces, am, todos los integrantes deben demostrar dominio total, bueno, pues tampoco total, pero sí deben eh, demostrar al menos que participaron en la solución de sus puntos, ¿cierto? Esa es la primera parte, es hacer esto, que si ponen cuidado hoy no les toma más de 20 minutos, crean. Yo ahorita dije 1 hora, pero es 1 hora considerando el video en por dos y todo eso. Porque créanme que esto es muy fácil, teniendo la documentación de esto que está acá mismo en la página, que es School Reference acá, y teniendo el videito, eh, este que estoy grabando, eso se hace en par patadas. Lo bueno de esto, vuelvo y repito, es que si por ejemplo ustedes escogieron el 2 y dicen, uy, esa mierda tan dura, yo no sé cómo hacer eso. Entonces, ustedes pues dicen, listo, el 2 es par, entonces el 2 ya no lo voy a hacer, sino que escojo otro, el 6 por ejemplo, ¿cierto? Eh, bueno, eso por un lado. Esta es la primera parte. Al menos un punto de los 4 que escojan deben dar 2 soluciones posibles. Es decir, Nico, decime. y ningún punto depende de otro. O No, sea, no, no, digamos, no. como que, por Ver, ejemplo, bueno. no puede hacer el 8 sin haber hecho el uno o algo así. No, no. No, por eso no se preocupen. Que eso no va a pasar. Eh, o, otra cosa que les estaba comentando era que al menos en un punto deben dar 2 soluciones posibles. ¿Cómo así? Yo, yo para obtener 4 puedo hacer 2 más 2 o 3 más uno, ¿cierto? O por ejemplo, yo para hacer una función de Fibonacci, yo la puedo hacer recursiva o la puedo hacer iterativa, ¿cierto? Eso mismo les pido acá, que al menos un punto de los 4 que escojan lo hagan de 2 maneras diferentes. ¿Cuál? El que ustedes quieran. ¿Sí o qué? Y la segunda parte es verse eh, un video de YouTube y hacer un análisis, que ese ya, ya se los montaré a la plataforma. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con esta porquería? Entonces, el primero es hacer eso de los puntos y el segundo es ver un video y hacer un análisis. Ujú. Y ya, eso es todo. Este chino, No lo pregunto en burla, lo pregunto este chino, serio, serio. este mantano ya. Tío, A ver, el video normalmente hacía parte del tercer parcial, ¿cierto? Pero como el tercer parcial muy probablemente sea eh, presencial, pues no los vamos a hacer perder ¿Qué? 30 ¿Qué? minutos de su tiempo viendo un video, ¿cierto? Ese es el ¿Presen qué? video presencial. Ay, ese ya me lo vi. Y es bueno, ¿sí o qué? Sí, me lo vi en inglés, está muy chévere. Por eso la clase de Turing se me hizo más fácil. Mm, Este es un video, la verdad, yo lo vi y yo dije, uy, esta cosa es una chimba para el parcial. Porque en el parcial les voy a mostrar. No, a ver, Ricardo Peña, Creo que no lo mandaste completo el link, ¿o el sí? país. Sí, 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 está completo. sí, está completo, sino que este otro parámetro es para que comience en el segundo 1530. Ahora, Eh,
El país computable. En el tercer parcial, cuando se hacía virtual, ¿cierto? Lo que normalmente se hacía es que se dejaba un viernes y se presentaba el lunes, ¿cierto? O sea, ustedes tenían todo el fin de semana para hacerlo. Y ahí, pues como era tanto tiempo, se les ponía un artículo de una revista que, que tenía que ver con el tema y se les ponía este. Bueno, el punto del video me lo inventé apenas el semestre pasado. Eh, y aparte de esos análisis, era hacer los puntos pues de toda la vida. Entonces, como este va a ser presencial, entonces pues es muy gonorrea hacerlos perder 30 minutos de su tiempo en un video en medio del parcial. Entonces, más fácil se pone esto en el proyecto, que para el proyecto tenemos hasta el último día del semestre. Hasta el último día del semestre. Para que ya no se preocupen por eso. Igual es un video chévere, la verdad. A mí me gustó. Pues nada. eh, el enunciado y eso se los monto ahorita. Y ya faltaría es que ustedes se sentaran a hacer eso. Lo más demorado de eso es el análisis. La verdad. Y eso que es porque se tienen que ver este video. Y si lo quieren entender bien, véanselo 2 veces por ahí. Entonces, listo, ahorita sí empecemos con esto, abramos la documentación. Sí, ok. Y a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Les paso credenciales a ustedes ya? O, pues a ver, no, no sé si han visto las clases prácticas como son ahorita en la virtualidad. Hay dos opciones y es usted ir haciendo lo que el profesor va haciendo, pero pues puede perder el hilo, o es ver todo lo que el profesor hace y entendiendo y todo eso. Y usted después replica lo que el profesor hizo una vez se acabe la clase. ¿Qué prefieren? ¿Poner cuidado o les paso credenciales para que ustedes se puedan meter y puedan irle cacharreando también al tiempo? Eso es como código, ¿no? Parecido. Esto, pues, a ver, hay dos opciones. Vos podés postear un mensaje acá o puedes postear un programa, ¿cierto? ¿Qué hacen? Hacen absolutamente lo mismo, ¿cierto? El post que yo puse acá, ¿cierto? Es con H mayúscula. Y si se fijan acá, acá está con H mayúscula. ¿Sí o qué? Este otro fue el que yo puse con este de post message. Eh, es como un lenguaje de programación. No, vos no preguntaste eso, vos preguntaste si era como tirar código. Sí, es como tirar código. De hecho, esto es- no es un lenguaje de programación porque no tiene variables. No tiene variables ni operaciones matemáticas, pero sí operaciones lógicas. Mm, Pues es que en lo personal, cuando es como código, me gusta como irlo haciendo en la computadora como para que se me quede grabado en la mano. tiempo. Sí. Listo. En lo Entonces, personal, no es los demás. no, pues les puedo pasar las credenciales de una vez. Esto está en... Ay, gonorrea, ¿eso se borró? Ah, no, acá está. Uf, grupo uno. No. Uy, Robin. Me va a tocar acceder a esa hijo de puta base de datos. Yo no quería. Guido, no. No, acá ya no hay nada. Bueno. mm, bueno, les paso un usuario random. Eh, user. Espérate, yo intento acceder desde incógnito.
A ver si se me sirve. DSpaceNet. Espérate, yo veo acá el usuario. Ya les enseño a moverse por la plataforma. Guest. Usuario guest. A ver si la contraseña es esta. Sí. Se las paso por acá por el chat de Zoom. User guest. Password. Listo. Ese es un usuario como de prueba que ustedes pueden ir usando. Es lo mismo que los otros, solamente que no tiene los permisos de resetear las cosas y todo eso. Ahí se pueden meter todos y pueden ir interactuando y todo eso. Los de los grupos, pues ya se los pasaré después. Espérense, yo saco a alguien que se metió acá. Juan José, ¿qué hace acá, marica? Ya se fue. Y venga, yo pongo eso para que suene cuando alguien. Listo. Entonces, ya tienen ese usuario. Entonces, ahorita sí empecemos con esto. Entonces, ¿qué se tiene? Se tienen espacios, ¿cierto? Eso. Allá se metió alguien en el guest. Hay espacios. ¿Qué son espacios? Espacios es, digamos, la calle, ¿cierto? En la calle hay personas y cada persona tiene su espacio personal o su subespacio, como se le trata acá, ¿cierto? Está Alejandro, Camilo, Frank, Giancarlo, los grupos, guest, mi hermano, Jaime, Jason, Santiago, Sergio, ¿cierto? Y podría meter más si quiero, ¿cierto? Está este espacio global, ¿cierto? Este espacio global es, digamos, la carretera, ¿cierto? En la carretera están todas estas personas, ¿cierto? Pero cada persona por sí sola, digamos, Frank tiene su propia casita o su propio espacio, ¿cierto? Frank tiene su propio espacio. El guest también tiene su propio espacio, ¿cierto? Guest space. Otra persona puede entrar a su casa y puede decir hola, Oliwi. Otra persona puede entrar a su casa y puede chismosearle sus cosas, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Todo usuario dentro de su espacio personal, ¿cierto? ¿Tienen qué cosa? Tiene un chat privado, ¿cierto? En el chat privado están todos los otros usuarios, ¿cierto? Está el guest, por ejemplo. Si yo posteo algo acá, un hola, post message, eh, abramos otra vez el, el guest y les muestro acá educated guest. Acá en el guest, ¿cierto? En el chat privado, si me voy a Frank, uy, Frank, ¿qué pasó? No sé qué pasó acá. Recargo acá. Private chat, guest, hola, private chat, Frank, holas. Bueno, no sé, hay un buxito ahí. Holas, punto, post, hola. Post program. A ver acá qué sale. Giancarlo. Bueno, no sé por qué no se muestra ahorita que reviso.
bueno, el caso es que se tiene un chat privado, se tiene un TOP, que es Top of Processes, creo, que es como una pila de todos los procesos que vos has hecho, ¿cierto? Acá el guest, por ejemplo, dentro de su propio espacio posteó Oliwi y posteó hola, ¿cierto? En teoría, si yo pongo ah, esto y lo posteo como mensaje acá, el coso internamente lo que hace es que me transforma el texto que yo puse acá, lo coloca dentro de un post, esto y el texto, ¿sí o qué? Y lo postea tal cual. Eso se ve acá. Mire, este fue el mensaje que yo posteé con el enviar mensaje y este con el de postear un proceso, ¿sí o qué? Entonces, mmm, volvamos acá donde Frank. Frank, dentro de su casa, tiene un chat privado, ¿cierto? Tiene una pila de los últimos procesos. Tiene como una piscina para encuestas, ¿cierto? Que si yo pongo una pregunta acá, las personas podrían ingresar y votar y todo eso, ¿cierto? Tiene un espacio de notificaciones, ¿cierto? Que es este mismo que aparece con la campanita, ¿cierto? Si, por ejemplo, Frank se va al espacio del guest, digamos, Frank se va al espacio del guest y pone notify, es la instrucción para notificarle algo a otro usuario, ¿cierto? Y si pone notify a su cuenta ha sido robada, por ejemplo, y postea esto como programa, acá en la cuenta de Frank no va a pasar nada, pero en la cuenta del guest le va a llegar una notificación de Frank que dice su cuenta ha sido robada, ¿cierto? Entonces, hay algo que son los ataques, que, bueno, todavía no quiero ver eso. Mm, hay unas instrucciones, ¿cierto? Yo ya les mostré el post, ¿cierto? Que era para postear algo. Y les mostré el Notify. El post, según la documentación, me recibe un mensaje, el cual es una cadena, y pues me postea un mensaje en el espacio en donde lo tire, ¿cierto? Hay algo que es el signal. Este hasta donde tengo entendido y hasta donde estoy viendo está bugueado, intenten no usarlo. Está el Notify, que me recibe una cadena, un string. Todo string va entre comillas, ojo. Y lo que hace es notificarle a la persona, pues, cierta cosa. Cierto que en este caso sería el mensaje que se le pasa. Está algo que es para enviar mails con un string. Esto tocaría poner sus correos. Es- Esto creo que no es necesario para los puntos. Bueno, está algo que son clocks, ¿cierto? El clock no me recibe un string, me recibe un cron tab. ¿Qué es un cron tab? Un cron tab en Linux es digamos, una estructura para manejar o controlar el tiempo, ¿cierto? Esto si quieren lo vemos ahorita y les enseño cómo hacer cosas cada cierto tiempo. Está algo que es el vote, que es si por ejemplo Frank tira una... ¿Quién me notificó cosas acá? El que lo lea es una persona. Chistositos. Si por ejemplo Frank pone acá una encuesta, ¿cierto? Los otros usuarios para votar necesitarían usar esto, el vote. ¿Con qué? Pues con la opción, ¿cierto? Que la opción es un string. Las encuestas también se pueden crear por medio de comandos y no por medio de este botoncito. Que internamente este botoncito lo que hace es que esta pregunta acá se la pasa como parámetro a esta función de acá, ¿cierto? Vos también puedes cerrar la encuesta existente, ¿cierto? Vos puedes borrar
eh, procesos. ¿Cómo así? Digamos que yo pongo un proceso que quiero que se ejecute siempre y para siempre. Eso pues obviamente se va a comer los recursos del servidor, ¿cierto? Y probablemente ponga lentos los procesos para los otros usuarios y todo eso. Entonces, si se fijan acá en el TOP, está un PID, que es el Process ID. Todo esto que ustedes tiran son procesos, ¿cierto? Vos puedes, si yo por ejemplo pongo RM, eh, asterisco, 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 ¿qué creen que me hace esto? Borra todos los mensajes de los usuarios. De los usuarios, de todos los usuarios. ¿Puedes cerrar la sintaxis otra vez? RM me recibe el PID, el usuario y el body. Pues sí, o sea, te borraría todos o sea, los mensajes también son procesos que son posts, así que borraría todo lo que se, todo proceso o mensaje publicado por cualquier usuario. O sea, me Epa, imagino que asterisco es como todo lo que sea. exacto, es lo que sea. Entonces, si en PID, que es el Process ID, le paso lo que sea, entonces es cualquiera. Entonces, bórreme cualquier proceso independientemente de su ID que, que haya sido publicado por cualquier usuario, no me importa, que tenga cierta estructura o cierto odio o cierto patrón, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, en teoría se deberían borrar todos, que de hecho ahí se borró esto, pero aquí siguen en el top of proceso, ¿cierto? Pero si nos vamos al guest, vamos a ver si se borró de allá. No se borró de acá. ¿Por qué? Porque lo que pasa en mi casa es independiente de lo que pase afuera de mi casa, ¿cierto? Acá estoy en la casa de Frank. Y si, por ejemplo, el guest me escribe algo a mí acá, esto me toca hacerlo a mí. Si el guest me escribe algo a mí ahí, ¿cierto? Yo puedo borrar eso. ¿Cómo? Asterisco, 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 ¿cierto? Post program y me borra todo lo que esté en mi casa, ¿cierto? Solo en mi casa. Listo. ¿Qué pasa si yo quiero borrar, por ejemplo, si yo me quiero meter al espacio del guest y quiero borrar esto, ¿cierto? Yo puedo hacer un RM acá, ¿cierto? Directamente. O yo puedo como que meterme de intruso desde mi casa hasta la casa del guest. ¿Cómo? Pues a ver, en teoría mi casa es un espacio, ¿cierto? Es el espacio de Frank. Si yo salgo de mi casa, es decir, de la casa de Frank, ¿a dónde salgo? Salgo a la calle, ¿cierto? O al espacio global. Y después tengo que ir hasta la casa del guest, ¿sí o qué? Entonces, hagamos eso. Para eso hay unos comandos que son los exit y los enter, ¿cierto? Entonces, si yo quiero salir de mi casa, ¿cierto? En teoría acá estoy en mi casa, entonces yo pongo exit at arroba Frank, ¿cierto? Después de que salga de mi casa, ¿qué quiero hacer? Aquí yo salí de mi casa, ¿sí o qué? Una vez salgo de mi casa, ¿a dónde quedo? En global. Global. En global o en la calle, ¿cierto? Entonces, aquí ya salí de la casa de Frank, entonces ya estaría en global, ¿cierto? Entonces, después de salir de mi casa y estar en global, lo que hago es entrar en la casa del guest, ¿cierto? ¿Y qué hago en la casa del guest? Borro los mensajes, todos los mensajes, ¿cierto? Independientemente de quién los haya publicado, independientemente de su ID e independientemente de la estructura o el patrón que sigan. Si yo posteo esto, ¿qué me hizo eso? Eso hizo que yo me metiera de intruso a la casa del guest y le borrara todo.
¿Sí o qué? De igual manera, digamos que, por ejemplo, yo tengo esto acá y lo posteo y el guest me postea en la casa de Frank, me postea esto y me postea un hola, ¿cierto? Yo puedo borrar eso, gracias. Yo puedo borrar mensajes independientemente de su ID de un usuario en específico, yo se lo pongo acá como un string, en este caso guest, y e independientemente del contenido que tenga o del body que tenga, ¿cierto? Si yo posteo este coso, me borra todos los mensajes del guest, pero me deja el de Frank, ¿cierto? Si yo quisiera borrar uno en específico, pues yo tengo que venirme a mi top of processes y tengo que buscar el PID y se lo pongo acá en el primer parámetro, ¿cierto? Acá y después le pondré el resto. Hagamos algo interesante. A ver, digamos, no nos pueden silenciar. De hecho, ese es un punto. Un punto es silenciar a alguien durante 1 minuto. Esperen, esto no, esto es del trabajo. Un punto es bloquear al guest. Fíjense. Dice que usted no puede dejar que el guest postee en su propio espacio y que, pues, como el guest no puede postear, entonces se debe postear un mensaje diciendo que el guest no puede postear. O está que si se detecta porno dentro de el espacio del grupo 6, entonces que bloqueen al guest por 5 minutos. Eso, pues no se los voy a hacer por obvias razones, pues porque es el punto, pero sí les voy a mostrar cosas parecidas con las que ustedes pues van a poder hacer los puntos. ¿Sí o qué? Entonces, en lo que estábamos, yo quería mostrarles algo que realmente, eh, por lo que estamos acá, hay algo que son expresiones regulares. ¿Sí o qué? Soso, eh, pozo, perro. ¿Quién se acuerda que son expresiones regulares? Es Muchachos. como hacer pattern matching de una cadena, ver qué Sí, contenidos tiene y pues identificar esos contenidos. exacto. Entonces, yo puedo identificar el contenido de ciertas cadenas o verificar si una subcadena hace parte de ella o no a través de expresiones regulares, ¿cierto? Si están viendo bases de datos en uno de los talleres de María Constanza, ella deja algo de eso, expresiones regulares en Oracle. Aquí, por ejemplo, borremos todos los mensajes que terminen en SO. En este caso se borraría sepso, soso, pozo y gatoso, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo hago yo eso? El asterisco ya vimos que era cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dije yo ahorita? Las cadenas que terminen en SO, ¿cierto? Entonces, que terminen. Entonces, puede ir cualquier cosa, ¿cierto? Es decir, asterisco, o como lo veíamos en la clase, era arroba, ¿cierto? Arroba es cualquier cadena, según como lo vimos en el curso. Acá en la plataforma, perdón, ya. Acá en la plataforma, el cualquier cosa es un asterisco, ¿cierto? El concatenación es un punto acá, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa concatenado con SO, ¿cierto? Entonces, fíjense,
Cualquier cosa que termine en SO. Eso es lo que quiero borrar. ¿Sí o qué? ¿De quién? Independientemente del usuario. No me importa. De cualquier usuario que haya publicado en mi casa. Entonces, yo posteo esto y lo que hizo fue borrarme todos los mensajes que terminaran en SO. Estaba gatoso, estaba oso, estaba soso, estaba pozo, estaba sepso, ¿cierto? Me los borró ahí. Sí o qué. Listo. El RM ya lo vimos. Está esto de unless y do until, que si están viendo formal, pues se les hará muy, muy familiar. El, el do until es hágame cierta acción hasta que se cumpla una condición, ¿cierto? ¿Qué más hay por acá? Hay un repeat, que es repítame algo siempre, ¿cierto? Eh, Hay algo que es el next, que es como pasar a la siguiente unidad de tiempo. Vos puedes definir funciones y después las puedes llamar. Puedes hacer ejecuciones en paralelo o puedes esquipear el tiempo. Eh, la mayoría de acá está viendo formal, ¿cierto? Joan, No sé si la mayoría, pero varios. algunos. Al menos a mitad, creo. No, creo ¿Y, que no son muchos. ¿Y ustedes ya llegaron a Pero estos temas o no? A expresiones regulares, No, 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 no. no. A a los operadores temporales y todo eso. Ah, ¿eso sería parte de Spin o de qué? Mm, ¿De qué hablas? sí, 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 sí. El profesor no les ha mostrado el antil, las cajitas, los rombitos y todo eso. Eso ya. Ah, si lo vimos, no me acuerdo. ¿Cómo Pero así? solamente como él lo escribe, o sea, en programa no lo hemos visto. Hasta donde yo sé. Ok. Bueno, digamos que hay dentro de esta plataforma que no se usa en formal, pero la lógica que tiene por debajo sí tiene que ver mucho con formal. Hay también un operador que es un sí entonces, ¿cierto? Si se cumple una condición, entonces pues se ejecuta algo, ¿cierto? Hay algo con esto y es que el if then es, a ver, hagámoslo acá. If, no sé, if hay, si está la, la cadena gatos, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces hagámoslo, espérate, yo reviso la documentación que no me acuerdo cómo es. Sintaxis, fil 1, pattern 1, fil 2, no, no. Varios patrones, listo. User frank, listo. Pongamos acá, if txt dos puntos gatos, entonces postéeme hay gatos, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Este if va a dar true o va a dar false según la información que tenemos acá en este espacio, en estos mensajes? Pues false porque no lleva S, gatos, en el texto. No hay gatos, exacto. Esto lo que hace es revisar todo el texto que esté publicado acá, lo revisa. Y si está gatos, entonces da true. Por tanto, debería debería de postear esto, ¿cierto? Si lo mandamos, pues no hace nada porque no hay gatos, ¿cierto? Si hay un solo gato, entonces hay un gato, ¿cierto?
hay un gato. Posteo el programa y como estaba la palabra gato, entonces hay un gato, ¿cierto? Ahora, eso, si se fijan, no se volvió a publicar, ¿cierto? Y el if revisa todo lo anterior, ¿cierto? Todo lo que ya está acá. O sea que si yo vuelvo y pongo gato, el marica no me va a decir que hay un gato otra vez, ¿cierto? El if se quema y ya no vuelve a funcionar, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se soluciona si, por ejemplo, yo después pongo gatos y quiero que me diga que hay gatos? A- Así la palabra gatos no esté acá. Hay algo que es el when, ¿cierto? El when es que cuando se cumpla una condición, ¿cierto? En el futuro o incluso con lo que ya hay acá, se ejecute cierta cosa, ¿cierto? Entonces hagamos acá when txt dos puntos gatos. Entonces, ¿es when do? Sí, when do. When haya gatos, do post. Hay muchos gatitos. Gatitos bonitos. ¿Cierto? Posteo posteo el programa. ¿Hay gatos? No, no hay gatos. ¿Cuál fue la condición del programa? La condición del programa es cuando haya gatos, ¿cierto? Como no hay gatos, pues obviamente no se va a prender la mecha. Pero si cualquier usuario pone gatos, digamos el guest, pone gatos, ¿qué va a pasar? Frank va a decir, hay muchos gatitos bonitos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el guest otra vez pone gatos? Pues que Frank no va a volver a decir, hay muchos gatitos bonitos. ¿Por qué? Porque el when traduce cuando. Cuando se cumpla algo, hágame otra cosa, ¿cierto? Ese cuando es una sola vez, ¿sí o qué? Si yo quiero que algo se ejecute siempre que se cumpla la condición, uso el whenever, ¿sí o qué? Que esto es siempre, ¿cierto? O bueno, en cualquier ocasión que se cumpla esta condición, ejecúteme estos statements, ¿cierto? Entonces acá ah, hagamos RM de esto, de todo esto que ya está muy lleno de basura. Tenemos este programa, ya limpiamos eso y hagamos whenever, no, whenever, bueno, gatos, ¿cierto? Les quiero mostrar algo antes. Si yo pongo when gatos, do post, hay muchos gatitos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esta condición se cumpliría o no se cumpliría? Tienes que llevarlo de txt dos puntos y eso. No. Ah, bueno. Yo que sí. Sí, ¿por qué? Pues porque el mancito revisa lo que ya hay y lo que viene después, ¿cierto? Hasta que se consuma. Si se consume con estos gatos, pues ya baila. Gatos. Espérate, yo reviso una cosa. O era el RM el que funcionaba así. Espérate. Hagamos whenever. Gatos. Post. Hay muchos gatitos bonitos. Estoy perdiendo tiempo poniendo tanto texto. Pusiste Wender. Whenever. Gracias. Igual si hay un error de sintaxis, el cosito
no lo borra, gracias a Dios, porque hay unas instrucciones que literalmente a vos te toca expandir todo esto y es una cosa larguísima esa hijueputa. Eh, bueno, el whenever, yo quería probar una cosa. Gatos, poste el mensaje y pongamos esto post program. Ok, me estaba confundiendo entonces. El, el when y el whenever, el, el when y el whenever, entonces son de hoy de este momento en adelante, ¿cierto? Yo ya puse el whenever, es decir, que si pongo gatos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo posteé esto. ¿Quién me dice? ¿Ya está ejecutado? Sí, sí, sí. Esto ya estaba ejecutado. ¿Qué pasó? Pero no funcionó. No, sí funcionó, sino que yo ahorita para borrar hice RM asterisco de todo. Como acá todos son procesos, los procesos quedan en el historial, pero ya no quedan corriendo. Fíjate, acá está el whenever, gatos do post, hay muchos gatitos bonitos. Después de eso, hice el RM de todo, de todo lo que hubiera. Eso se mantiene en el historial de acá, pero ya no se ejecuta. ¿Sí? Entonces, si yo posteo este programa y después pongo gatos, ahí sí. Uy, ¿qué es esta porquería? No, es que esto ya está viendo por eso. No, espérate. Espérate. Si pongo gatos, muchos gatitos bonitos. Listo. Espérate yo. Kill all processes, kill all clocks, reset memory. Gatos. Post message. No tira nada. Si tiro esto. Esto toca revisarlo, marica. Está llenando de basura. Si posteo esto. Ok. No me fallaba mal la memoria. Es que estaba escribiéndolo mal. Siempre que vayan a escribir parámetros, háganlo con llavecitas y texto. Si lo que quieran hacer es pattern matching de un texto, entonces ponen pues txt y la estructura o el body que quieren que identifique. Si es un usuario, pues ponen user guest, por ejemplo. User guest. Entonces si pongo gatos en este mensaje, no, sí publica. Y ya les explico por qué. User guest do, hay un sapo muy bonito. Un sapo muy bonito por acá. Si se identifica algún mensaje o alguna cosa del guest, entonces me postea, hay un sapo muy bonito acá. ¿Es USR o user? USR. USR. Entonces, fíjense, acá en el historial de mensajes en mi casa se identificó que hay uno del guest, ¿cierto? Entonces, el mancito dice, hay un sapo muy bonito. ¿Por qué sigue tirando el de hay muchos gatitos bonitos? Porque fíjense que acá está la palabra gatos. Entonces, en cada acción que yo ponga, el marica
el marica va a seguir identificando ese mensaje acá y va a seguir tirando los mismos mensajes. ¿Por qué sigue tirando el del sapo bonito? Porque acá este sapo está publicando maricadas, ¿cierto? Ah, pues sí. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Pues porque si yo hago skip del tiempo, en teoría, a ver, skip es pasar del tiempo t al tiempo t más uno, ¿cierto? Si yo hago un skip del tiempo, el marica va a volver y va a revisar en todo el historial que hay y va a seguir viendo, fíjate que acá hay un gatos. ¿De quién? Pues hay un gatos. O hay mensajes del guest. Entonces sigue tirando estas cosas, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer para eso? Si usted quiere identificar un texto, usted lo borra después de identificarlo, ¿cierto? Sería whenever gatos txt dos puntos. Si usted identifica, perdón, un mensaje de gatos, entonces lo que hace es, pues hay muchos gatitos bonitos, pero para que no se quede ese error, lo que hace es borrar cualquier cosa en donde esté gatos, ¿cierto? ¿Y qué es este doble coso? Este doble coso es lo que acá llaman ejecución en paralelo, ¿cierto? Dice syntax, statement, doble pipe, statement, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es que cuando se activa este coso, lo que hace es que postea hay muchos gatitos bonitos, sí, pero me borra todos los mensajes de gatos y ya no va a tener problema con este gato de acá, ¿cierto? Acá pongámosle alguna cosa para que se identifique de los otros. Si yo posteo este programa, fíjense, me tiró, hay muchos gatitos bonitos, ¿sí o qué? Esto porque no se quitó. Espérate. ¿Ustedes qué están haciendo, marica? Ahí apareció bajito, pero Sí, pero no borro el gatos de acá, ni este gatos de acá. Y fíjate que la ruedita se queda ahí un rato. Que se supone que la ruedita, eh, no sé, alguien está haciendo cosas raras con ese usuario que Yo no he tocado nada. Soy inocente. ya hasta ni siquiera me deja abrir estas. Puta, se tiraron esto, muchachos. De No, pronto no habrá que hundir ese muchachos. simbolito de apagar. De allá abajito, pues, que No, está al lado del ese. no, este simbolito es de Grammarly. Ah, ok. Esto es como un corrector. Se tiraron la plataforma, muchachos. No, ¿dónde se sentaron, No, amigo, se muchachos? cansó del proyecto. Qué pena. No, de hecho, eso pasaba mucho en el tiempo que llevo trabajando con esta mierda. Pasa mucho, ¿por qué? Pues porque los recursos que la universidad destinó para este servidor y toda esta cosa son muy poquitos. Y si ustedes se fijan, hacer un whenever o hacer estos asteriscos, la capacidad computacional que necesita un asterisco es absurdamente grande. Eh, Imagínense esta cantidad de mensajes que el marica tiene que revisar, que en todas las unidades de tiempo el marica tiene que revisar todos los whenever que haya. Después de hacer todo esto. Una pregunta. ¿El tiempo Sí. es global o local en los espacios?
Hay O sea, un... o sea, No, si entonces whenever acá y yo en mi espacio de guest hago un post, en tu espacio de Frank también se hace el whenever. qué buena pregunta. Eso no te lo sabría responder, eso podríamos probarlo. Yo diría que, pues a ver, el clock funciona con con el horario del servidor, con la hora del servidor. Ese tiempo, como se modela ahí, yo diría que es independiente de cada casa o de cada espacio. Esta mierda se murió. Se murió. ¿Y cómo le reseteas la fuerza? Pues a ver, espérate, yo pauso la grabación. Cuando los botoncitos no responden, entonces a mí me toca meterme directamente al servidor en remoto. Pues ahí ya resetearlo a la fuerza, pero a la fuerza, fuerza. Me dio 404 F. ¿Qué cosa te dio 404? Meterme en un subespacio, se murió. ¿En un subespacio? Me quise meter a mi subespacio, el de guest, y no me dejó. ¿En dónde lo estás posteando? ¿En Guest? No, no estoy pulsando nada, le estoy dando el botón de Other Subspaces y a guest, y no me deja entrar. Ah, no, sí. ¿Ah? ¿Esto? Hasta las 7 más o menos. No, espéreme un momento. Sí, hay un problema. Si vos estás en tu subespacio, ¿cierto? En tu casita y te querés ir a otro, eso probablemente te dé 404, ¿cierto? Yo por eso no me he movido de esa manera. Yo lo que hago es que si estoy en mi casita, yo le hundo acá en Go Up y salgo a la calle y acá este other subspaces, este sí funciona. Y me voy al del guest, por ejemplo. ¿Sí? Son detallitos que tiene la página. Entonces, mm, espérense, yo borro todo esto. Esa vaina ya se está colgando mucho. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ya saben cómo ejecutar en paralelo, ¿cierto? Digamos, yo hago post hola y en paralelo hago exit at Frank, do enter at guest, por ejemplo, do post hola. ¿Qué me va a hacer esto? Postea Postea hola, solo. luego se sale, entra al guest y en guest postea hola. Epa, si se fijan, algo que hacían mucho era separar esto así, separar esto así acá, darle varios espacios, separar esto así, acá, darle varios espacios, y este paréntesis acá, ¿cierto? Así. Así ahí lo hacían algunos estudiantes como para tener más claridad de lo que estaban haciendo. Entonces, sí, en teoría es lo que dice Vergara, postea hola acá en el espacio de Frank y sale a la calle, entra a la casa de guest y postea hola, amiguito, ¿cierto? Entonces, postea hola acá y se va al espacio del guest y postea hola, amiguito, ¿cierto? Entonces, ya saben cómo funciona esta en paralelo, ¿cierto? También les he mostrado que yo puedo como que generar cierto orden con paréntesis, ¿cierto?
lo que pasa en un paréntesis es independiente de lo que pasa en otro paréntesis. Entonces yo pudiera ir anidando cosas en paralelo, ¿cierto? Yo pudiera ir haciendo cosas así, dependiendo de cuál sea mi propósito de lo que quiero hacer, ¿sí o qué? Entonces, listo. Listo por esa parte. El skip, pues, Joan, si querés venir, vení, probemos eso. Vení, yo pongo whenever, txt, dos puntos. Hola, tu post, hay un hola. Dale, bueno, eso lo puedo hacer yo. Hay un hola. Acá de, desde el espacio del guest, ¿le diste skip? Sí. Publiqué olas. ¿Holas? Ahí está el guest Bueno, sí, sí, olas. sí. Sí. Entonces, el tiempo es global, sí. Según lo que me preguntabas ahorita, el tiempo es global, según eso. Que tiene mucho sentido porque el clock es global. Ya les muestro el clock. Clock. Voy a tirar un clock con un cron tab, ¿cierto? Que acá el clock, según esto, según la documentación, recibe un cron tab, ¿cierto? Un cron tab se dice que es un string con cierto formato, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en internet cuál es la estructura de un cron tab y les aparece esto. Son 5 parámetros, ¿cierto? Separados por espacios. El primero es minutos, el segundo horas, el tercero es días del mes, el cuarto es el mes y el quinto es el día de la semana, ¿cierto? Entonces, ¿por qué o para qué me sirve esto? Si yo quiero que, por ejemplo, una cosa se ejecute el 24 de diciembre a las 10 de la noche, yo lo puedo hacer con esto. ¿Cómo? Fijando el mes en diciembre. El día del mes, el 24. Hora, 10 de la noche. ¿Sí o qué? O puedo postear puros asteriscos, que esto que me indica. Eso me indica independientemente del minuto, independientemente del día del mes, de la semana, eh, de todo eso, ¿cierto? En teoría, si yo pongo 5 asteriscos, ¿quién? Hasta luego, John. ¿Cuántos quedamos acá? Con Fernando, María, Nicky y Amaya. Nico, Entonces, es que yo también ya casi sí, tengo que partir. De pronto vamos a hacer otra monitoría con esto. si ustedes quieren, sí, sí, claro, Rey. Listo, dale, gracias. ¿A qué horas te tenés que ir? Eh, pues si es posible, antesito de las 1:30. Si acabamos con esto rápido. Entonces, esto en teoría me activaría el clock cada minuto, ¿cierto? Entonces, ya tiré un clock en el espacio de Frank, ¿sí o qué? Entonces, ¿yo cómo sé cuándo ha pasado un minuto? Yo lo que tengo que hacer es entrar al espacio del clock y acá poner algo, digamos, whenever se detecte un tick, ¿cierto? Porque los relojes hacen tick, entonces yo lo que hago es, me salgo del espacio del clock y digamos que yo quiero hacer algo, ¿cierto? Ojo, el espacio del clock, acá como lo tiré en Frank, entonces el clock es de Frank, ¿sí o qué? Entonces, es como ir a revisar el reloj que tiene Frank dentro de la casa, ¿sí o qué? Entonces, cuando pase un minuto y el reloj haga tic, yo lo que hago es que dejo de mirar el reloj y digo, eh, ha pasado un minuto, ¿cierto? Y esto es dependiendo de la hora del servidor, ¿cierto? En teoría, a las 6:20 debería decir
Ha pasado 1 minuto. Esperemos a ver si funciona esa porquería. Pues creo que con eso dejaríamos por hoy. Cuando ese marica diga que pasó 1 minuto, pues ahí dejaríamos por hoy. Ay, muchachos, ¿qué tal les ha parecido? Pues no se ve tan complejo. No, de hecho. Mira, acaban de ser las 6:20 y acabo de postear, se ha pasado 1 minuto. ¿Sí o qué? Pues ya. Y en teoría a las 6:21 va a volver a aparecer, ha pasado 1 minuto. Y a las 6:22 va a volver a pasar. Y así, hasta que yo mate el clock. Ah, pues a ver, esto complicado no es. Si, por ejemplo, ustedes se ponen a ver el punto 6 dice, eh, previene al guest de postear en el grupo 6 por 5 minutos y remueve todos sus mensajes. Si en algún momento posteó porno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues cuando se detecte porno en el grupo 6 que lo haya hecho el guest, entonces durante 5 minutos yo le borro todos los mensajes al guest. ¿Cómo se hace eso? Vean, son las 6:21 y se puso, ha pasado 1 minuto. ¿Cómo se haría eso? Pues, ¿cómo yo modelo el siempre que se detecte porno? Whenever haya porno, ¿cierto? Whenever haya porno, que haga qué cosa? Que por 5 minutos RM al... me haga RM de todo lo del usuario guest, ¿cierto? Que cómo se hace Exacto. eso del usuario guest. Pues yo me voy a la documentación del RM y me dice que el segundo parámetro es el usuario. Ya. Le borro Y al guest en el cualquier tercer usuario. parámetro sería triple X solamente. No, O en asterisco. dónde le... Asterisco. ¿Y por qué asterisco? Porque me dice y borra todos sus mensajes. Todos. Ah, sí, no solamente las 3X. Ujú. Y si el marica llega a postear algo, digamos, han pasado 3 minutos desde que yo lo bloqueé. Y el marica postea algo, eso debería borrarlo también. ¿Por qué? Pues porque no han pasado 5 minutos. ¿Sí o qué? Sí, está claro. Pues ya. En teoría, con lo que les he dado, ya pueden ir haciendo varios de estos. Eh, pues nada, son 3 personas, 4 puntos. Si se sientan todos a hacerlo, maricas, eso salen par patadas, a lo bien. A- Aquí la única complejidad de este punto es cómo decirle al clock que me diga tic cada 5 minutos. Pero si tienen dudas de eso, pues me las hacen, que yo les puedo ayudar con eso. Y pues nada, eso sería todo por hoy, muchachos. Listo, Nico, muchas Voy a parar la gracias. grabación.